el invitado especial de la setmana. I sí, com dia abans, canviarem d'idioma, començarem a parlar en castellà, sí, para que nos entienda. Nuestro invitado hoy es un doble invitado, donde tenemos al padre y al hijo. En este caso vamos a saludar a Napoleón. Muy buenas, Napoleón, bienvenido a la radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De nada, gracias a ti por venir, y también saludamos a Benjamín, que le tenemos ahí por ahí. ¿Cómo estás, Benjamín? Hola, bienvenido, crack. Estoy bien. Muy bien, así me gusta. Nada, tú tranquilo, que este es un programa informal, aquí como si estuvieras en casa. Puedes decir y hacer lo que quieras, ¿de acuerdo? Menos sacar el balón y pegar pelotazos, que si no se rompen los micrófonos. Así pues nada, tenemos a Napoleón y a Benjamín, que hoy nos vienen a hablar un poquito sobre ellos y también cómo no descubrir su historia. Es una historia sobre los videojuegos. Ya empezaba yo hablando antes en el inicio del programa, informándonos de lo que tendríamos en el día de hoy. Tenemos a un papá y a un hijo que nos traen un videojuego. Bueno, unos cuantos videojuegos, porque ya que ellos son creadores de videojuegos. Pero antes de nada, les vamos a conocer un poquito de dónde vienen, quiénes son y qué hacen aquí. Bueno, cuéntanos un poquito, Napoleón, primero de todo, de dónde eres, de dónde vienes, y si quieres decirnos pues la edad que tienes, una cosita, un pequeño resumen de quién es Napoleón. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, soy Napoleón, de parte de la empresa de Nape Games. Tenemos aproximadamente unos 10 años en el sector. Yo soy venezolano. Tengo como unos 14 años acá en España. Mi hijo, bueno, Benjamín, él sí nació acá. Y bueno, esta pasión siempre la he tenido de toda la vida. Yo en realidad soy ingeniero marítimo, trabajaba en los buques mercantes, los petroleros. Y como plan de familia, había acordado siempre con mi esposa de que cuando iba a dejar de navegar tenía que como que buscar una vertiente para poder dedicarle a la familia. Y entonces ahí fue cuando nació esto de empezar a investigar con los videojuegos, empezar a hacer videojuegos y todo eso. Y bueno, y mi niño, bueno, me está siguiendo un poco los pasos con los proyectos. Como se dice, ¿no? El refrán dice de tal palo, tal astilla. Sí, sí. Pues bien, eso me alegro. Claro, que si hay que inculcar a los peques también a crear y a que la creatividad de su imaginación explote, y en este caso en el videojuego. Bueno, Benjamín, cuéntanos tú un poquito cómo te llamas y qué edad tienes. Tengo 9 años y me llamo Benjamín. Muy bien, pues Benjamín, bienvenido a la radio. Pues nada, Napoleón y Benjamín, hemos descubierto ya un poquito su historia. Vamos a hablar sobre esa pequeña empresa o ese proyecto que se llama Nape Games, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí, 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 lo hice. Perfecto, pues Nape Games, así que como digo, también esta entrevista la tendremos luego en YouTube, que ya la compartiremos a través de las redes, y recordar que también nos podéis, luego acercaremos la información de Nape Games, tanto a las redes sociales como lo que están creando y haciendo. Si os parece, vamos con las primeras preguntas, y la primera pregunta es, para el papá, para Napoleón, ¿qué te inspiró a crear tu primer videojuego y cómo surgió la idea? Bueno, básicamente mis videojuegos tienen algo que ver con alguna etapa de mi vida. Por ejemplo, los primeros que yo estuve trabajando, los Deployed, básicamente son, digamos que, los juegos con los que yo inicié a jugar, tipo Mega Man y todo eso. Luego los de Regnum vienen básicamente a lo que sería una de mis franquicias favoritas de videojuegos, que viene siendo The Legend of Zelda. Y a partir de ahí empecé a meterme un poquito más con cosas personales. Por lo menos los juegos de Super Cambur, que es este que traje por acá. Super Cambur era un videojuego, era un cómic que yo hice cuando estaba niño, cuando tenía más o menos la edad de mi hijo. Y luego con el tiempo lo reedité, y a partir de ahí empecé a hacer los juegos, que ya tengo unos cuantos, y digamos que forma parte de eso. Y luego el último que está en desarrollo, que próximamente va a salir tanto para consolas retro como para consolas actuales tipo Nintendo Switch, PlayStation y todo eso, que se llama Restless Anima Engine Room. Es básicamente un videojuego en un barco, un buque mercante, pero con la diferencia de que de hecho juegas conmigo. yo soy uno de los el protagonista, ¿no? Digamos, uno de los dos protagonistas principales con los que puedes jugar. Y entonces ahí, imagínate que es básicamente que estás en la sala de máquinas del barco, tienes que ir atendiendo la sala de máquinas, pero te van a empezar a salir bichos, monstruos y toda esa temática Halloween de que, bueno, tienes que hacer que el barco no se apague, pero al mismo tiempo tienes que evitar de que te ocurran cosas a ti en el barco. Interesante, veo que has cruzado, ¿no?, un poquito tu trabajo anterior con tu afición, y en este caso lo que se ha convertido ahora en un trabajo. Sí. Interesante, me gusta la idea. Ya me dirás el juego, bueno, ya me apuntaré bien el nombre del juego para cuando salga tenerlo. Yo soy de jugar en ordenadores o en Nintendo Switch y tal, así que le echaremos un ojo a ese juego. Entonces, más cositas que queremos saber. Julia, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos un surtido de preguntas aquí, pero que irán saliendo más, porque yo he apuntado 3 o 4 preguntas para ir en el transcurso de la entrevista. Venga, vamos a por ello. ¿Cómo describirías tu estilo o filosofía como desarrollador indie? Bueno, yo diría que más o menos el estilo es algo. Yo me voy por una vertiente, que es de que mis juegos son algo que yo quisiera jugar, en primer lugar. Y en segundo lugar, siempre trato de colocar algo mío en el juego.
como había comentado antes. Como tu seña de identidad, sí, ¿no? Sí, por lo menos lo del Super Cambur es por mi cómic de infancia. Lo del juego del buque es por mi carrera como marino mercante. En los juegos del Regnum, que son tipo Zelda, es porque me apasiona Zelda. Pero también he colocado cosas ahí que vienen de, no tanto como algo mío personal, sino también como de cultura mía de mi país. Por ejemplo, en los juegos del Regnum, lo que son las comidas, las bebidas y todas esas cosas son comidas tradicionales de mi país, que si una arepa, una cachapa y cosas de esas. Entonces siempre mi filosofía es esa, pues algo que me guste con una parte de lo que viene siendo o mi cultura o una parte mía. Me gusta la idea de mezclar un poquito también, ¿no? El tema de gastronómico, ¿no? De mezclar el videojuego con tu tema gastronómico. Nos has comentado que vienes de Venezuela, lo de la arepa y tal. Lo he escuchado también porque yo también juego a videojuegos con gente de Latinoamérica y tal. Y a veces lo comentan y digo, ¿qué será? ¿Sabes? O sea, sé que es comida porque dicen, voy a comerme esto, voy a cenar esto, voy a buscar aquello. Y digo, ostras, comida. Pero claro, la gastronomía es totalmente diferente a la de aquí a la de allá. Sí. De hecho, cuando abres el menú, que vas en la tienda a comprar las arepas, sale la arepa y tiene una breve descripción de qué es y tal, pero claro, con un poquito adaptado al juego. Le invento un poquito de filosofía y tal, y que según los ancestros del no sé qué, y le invento algo, pero al mismo tiempo coloco un poco de lo que viene siendo la realidad del producto, ¿no? Sí, de la gastronomía. Muy bien, interesante. La verdad que muy interesante. Si te parece, vamos a continuar con más preguntas. Luego también tenemos preguntas para Benjamín, que le vamos a hacer partícipe también de esta entrevista. Queríamos saber también cuáles fueron los mayores desafíos para enfrentarte después del desarrollo. O sea, sabemos que tiene un proceso, que no es solo imaginativo y creativo, sino que también luego hay que crearlo, desarrollarlo. Cuéntanos un poquito cómo va ese proceso desde el inicio. Bueno, yo digamos que eso fue básicamente lo que viene siendo mis inicios. Lo que te estaba diciendo de que yo comencé haciendo un juego como una transición de un trabajo a otro, ¿no? Entonces, cuando yo desarrollé mi primer juego, me vi en un punto en que dije, ¿cómo hago que este juego le llegue a las personas, no? Porque una cosa es desarrollar lo que ya de por sí tiene su reto a nivel de programación, de gráficos, música, lo que sea. Pero una vez que el producto ya está hecho, ¿cómo tú lo distribuyes? Entonces, una cosa que yo hice fue que empecé a comentar en la red social Twitter, actualmente X, preguntándole a otros desarrolladores feedback sobre mi juego. Uh-huh. Y nada, empecé a postear mucho y un compañero, un amigo, que se llama Alex Roca, él es de la compañía Indie Arcade, me vio los posts y me puso en contacto con amistades, y así fue el boca a boca hasta que llegué al punto de hablar con la Generalidad de Cataluña, el Departamento de Cultura Digital, y porque yo básicamente estaba queriendo hacer un reencuentro entre estudios desarrolladores, y cuando se estuvo haciendo eso, el Departamento de Cultura, la Generalidad de Cataluña, me ayudó, digamos que, a sentar las bases de lo que viene siendo un evento que se llama Indie Dev Day, que actualmente tiene otro nombre, ¿verdad? Soy uno de los fundadores del Indie Dev Day, y en las primeras 4 ediciones estuve ahí. Entonces, como con ese evento se empezaron a llegar estudios, publishers y todo este rollo, ahí fue cuando registré la empresa, ahí fue cuando conocí a otros desarrolladores, ahí fue cuando pude conectar con la parte de publicación y empecé a publicar mi juego, y ahí empezó todo lo demás. Interesante, veo que ha sido un proceso largo. ¿Cuánto has dicho que, no sé si has dicho los años que llevas, pero cuántos años llevas desarrollando videojuegos desde que iniciaste o desde que inició el proyecto Nape Games? Unos 10 años. 10 años, Sí, casi un nada. poquito más que la edad de mi niño. No, ya ves, luego te pusiste a hacer hijos, eso es bueno también. Hay que sacar tiempo para todo, la verdad que tener un pequeño es fácil, y además tener tiempo para todo, ¿no? Para tu empresa, digamos, tu creación de videojuegos, que hay que tener imaginación, creatividad, tiempo, sobre todo tener las ideas claras, y como bien has dicho, no solo poner arepa y ya más o menos sabemos que es algo gastronómico venezolano, sino sacarle un desarrollo a ese producto para que la gente coja un feeling con eso, ¿no? Un feedback, de acuerdo, que le llame la atención y pueda ser creativo, y sobre todo que pueda acompañar al videojuego en el transcurso de él. Muy interesante, la verdad. Más cosas que queremos saber. Julia, ¿qué tenemos? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos? No, esa la he hecho yo, ya la de abajo. Ah, vale. ¿Qué herramientas o motores de juego utilizas y por qué los elegiste? Digamos que eso depende del tipo de juego. Por ejemplo, los juegos retros de la NES, partimos de una vertiente del motor NES Maker, que es un motor que es de pago, pero tiene la particularidad de que puedes acceder a los scripts del motor. Entonces, a raíz de ahí, puedes modificar el motor a tu gusto para que sea
acople, digamos, al estilo de juego que vas a hacer. Entonces yo tengo como 6 versiones diferentes del NES Maker para los juegos de NES. Luego, para los juegos de Nintendo Switch, PlayStation, dependiendo de lo que se necesite. Si, por ejemplo, el último videojuego de Regnum, que es todo dibujado a mano, ese juego está hecho en Unreal. Hay juegos retros de Regnum y de otras franquicias, por decirlo así, que están en Game Maker o Unity. Entonces, depende de la necesidad del proyecto. Mucha gente que nos estará escuchando está diciendo, está hablando en chino ahora mismo, pero sí, más o menos la gente que nos hemos jugado o jugamos a videojuegos sabemos, porque hay gente que le habrá dicho NES y se habrán quedado ahí ya diciendo ¿qué es la NES? La NES es la primera Nintendo que salió de Nintendo, digamos, la que todos conocemos con el Mario, esa sería la NES. Y luego son programas que él utiliza para desarrollar los juegos. El Unreal Engine es una herramienta de desarrollo de videojuegos, gráficamente hablando, cositas que tienen más detalle, pero bueno, nosotros lo entendemos, algunos si no lo entienden ya puede preguntar y también informarse a través que luego diremos las redes de Napoleón por si tenéis alguna duda y le queréis preguntar o queréis saber más cosas de él. Sigue, perdona que te corte, Napoleón. Tranqui. Y bueno, depende de las necesidades, básicamente. Si requiere 3D, empezamos a tirar un poco por el Unreal. Si es retro, un NES Maker. Si es Dreamcast, en el caso de la Dreamcast, este juego es de Dreamcast, este que tengo por acá. Los juegos que he publicado en Dreamcast son ports de juegos de NES. Entonces básicamente es una herramienta que te convierte la build del juego de NES en una ISO de Dreamcast para poder colocarla en el disco y así sucesivamente. Interesante información, la verdad que recuerdos hablar de estas videoconsolas, muchos jóvenes que ahora mismo solo conocen ya a partir de PlayStation 3, 4, 5, nosotros recordamos, como no, esas videoconsolas que hemos ido creciendo con ellas, la NES, la Super Nintendo, la Sega Mega Drive, entre otras muchas, como ha dicho también la Dreamcast, que hoy en día son difícil verlas, hoy en día cuesta ver esas consolas ya en casa de alguien, bueno, a no ser que tenga un padre que le gustan los videojuegos y a lo mejor el peque ha visto ese tipo de consolas, o que vayas a un evento retro y te encuentres esas consolas, pero hoy en día es complicado encontrarlas, Napoleón, ese tipo de videoconsolas. Más cositas que tenemos por ahí, has comentado también, bueno, tenemos una pregunta que es cómo manejas la parte de la creatividad, que la que no es creativa del desarrollo, sino que es el marketing y la publicación. Hemos dicho que por redes sociales. Si te parece, hablando de las redes, cuéntanos dónde te podemos encontrar, qué redes utilizas, dónde estás, si en Twitter, en Instagram, en YouTube. Cuéntanos un poquito tus redes sociales. Bueno, básicamente en YouTube me pueden encontrar como, bueno, en YouTube, en TikTok, como Napex Dev, que sería mi cuenta personal, por decirlo así, pero ahí voy publicando siempre un detrás de lo que es el desarrollo, de cómo voy haciendo los proyectos, voy mostrando un poquito como un detrás de cámara, pues, de todos los juegos. Luego tengo una red, las redes que son las de Nape Games, de la empresa como tal, la tengo en Facebook, Instagram y en Twitter X, que esas las pueden conseguir como Nape Games. Nape Games, muy bien. Sí. Y el otro has dicho Napex Dev, con F. De desarrollador. Vale, perfecto. Vale, apuntamos también para luego compartir las redes también y como no para seguirlo a través de las redes sociales de la radio. Bueno, al principio tiene que ser difícil, ¿no? Empezar en redes sociales, que nadie te conozca. Gracias a Dios tú encontraste una comunidad también de desarrolladores de juegos indie o de videojuegos y entonces ya por ahí cogiste las ramas, ¿no? Para darte a conocer. Interesante, pues más cositas que queremos saber. Julia, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué papel juega la comunidad o el feedback de los jugadores en tu proceso creativo? Uy, eso es súper importante. Y bueno, y ahí viene, vuelvo otra vez con el tema de los eventos. Al principio con el Indie Day, actualmente estoy con la Gamesis, y que este año, por cierto, se hizo la primera edición con estudios desarrolladores indies. Esto es uno de los sitios donde uno puede recaudar la información más importante, porque ahí tú ves de cara al usuario final cómo juega, cómo interactúa con el juego, puedes tomar nota de bugs, puedes pedirle opinión, mira, ¿qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Entonces, claro, siempre lo principal es hacer lo que a uno le guste, ¿verdad? La visión del desarrollador, pero siempre uno toma en cuenta las opiniones de todos los usuarios y ahí uno como que, bueno, a este usuario le gustó esto, al otro, porque uno nunca puede complacer a todo el mundo, ¿no? Es complicado convencer a todo el mundo, muy difícil. Sí. No, como dice el refrán, no llueve siempre a gusto de todos. Exacto. Entonces uno va cogiendo un poquito de cada uno y a partir de ahí uno va puliendo más el proyecto de cara al lanzamiento o la build final la compilación final del juego. Entonces los eventos son súper importantes, postear en redes sociales. Mira, este juego, por eso que tengo cuentas que son las mías personales, donde muestro el proceso del desarrollo del juego, y luego las de la empresa, donde ya muestro el producto final. Entonces con una recaudo información, interactúo con la gente, ¿verdad? Recibo el feedback, y con la otra ya muestro el proyecto ya acabado.
Interesante lo de hacerse ver a través de las redes, muy complicado también a veces, ¿no? Que es difícil que la gente siga, que haya feedback entre redes sociales, porque es complicado, porque hoy en día vende el scroll rápido, ¿no? El contenido basura que digo yo, que es cosa rápida, vídeos cortos, gente haciendo el tonto, hablando mal y claro, porque es lo que vende, y hoy en día es complicado hacerte un huequecito ahí para que la gente te siga. Nosotros ya hemos encontrado las redes sociales, como bien ha dicho es Nape Games, lo podéis encontrar, nosotros le acabamos de seguir también, como no, luego a la hora de hacernos la foto final del programa la compartiremos en redes para que podáis seguir a este gran creador de contenido, además creador de videojuegos. Has nombrado antes por encima, antes despegándonos un poquito del guión, de acuerdo, de varias cositas que he ido apuntando, has comentado que los videojuegos están para las plataformas Switch, para la plataforma, en este caso retro, o también para PlayStation. ¿Hay alguna manera de jugar a tus videojuegos que ahora nos dirás cuántos tienes ya desarrollados y cuántos están en proceso, si se puede decir que se pueda jugar también en un ordenador? ¿Hay alguno que lo podamos conseguir para jugar desde el PC, ya que yo soy usuario de ordenador y hoy en día muchos tienen ordenador gaming en casa? Bueno, mira, tengo unos cuantos, yo creo que tengo como unos 19 juegos más o menos. Mamá, casi 2 por año. Si llevas 10 años, casi 2 por año. Sí, tengo en la NES, es donde más tengo videojuegos, tengo como unos 7 juegos de NES. Esos mismos juegos de NES casi todos están porteados para Dreamcast. Luego en Nintendo Switch ya están los juegos que son un poquito más para consolas actuales siguiendo, pero claro, también son retro. En la Nintendo Switch podéis encontrarlo tanto en Switch como en PlayStation y Xbox, como Regnum o Ploid Saga o Gemaboy, cualquiera de esas franquicias están ahí. Luego en PC de momento están algunos de los Ploids y algunos de los Regnum, y uno de los Super Cambures exclusivo de PC, que es un juego RPG como los clásicos estos de los primeros Final Fantasy, está ahí también. Pero próximamente, tanto en PC como en Nintendo Switch, van a empezar se van a portear todos los juegos de NES y van a salir unos cuantos nuevos que no se han anunciado, pero que vienen de digamos que de la franquicia de Gemaboy y de Regnum. Interesante. ¿Ploid cómo se escribe? ¿O Ploids? ¿P-L-O-I-T-S? No. P-L-O-I-D. P-L-O-I-D. Perfecto. Sí. Para buscarlo. Has dicho Xbox también, has dicho Gemaboy. Voy a buscarlo también los de Xbox, ya que yo también soy usuario de Xbox. Buscaré ahí, los juegos y le echaré un ojo y te daré mi opinión personal. Más cosas, Julia, que tenemos. Venga, queremos saber más cositas. Luego iremos con Benjamín, que le tenemos también por ahí, le queremos preguntar cositas que sabemos que él también ha tenido mano ahí en los videojuegos. Pero seguimos con el papá y luego vamos al peque. Venga, Julia, más cositas. ¿Hay algún videojuego o creador que te haya influido o inspirado especialmente en tu trabajo? Bueno, yo soy muy de Nintendo, entonces ya por ahí... ya se intuye. Sí, Solo falta sí. que hubieses venido de Mario disfrazado y el peque de Luigi o de Toad. Ya hubiese sido, vamos, ya el guiño hubiese estado claro. Pues yo diría que la parte de Nintendo con Shigeru Miyamoto, y también soy muy de Capcom, entonces... Oh, qué juegazos Capcom. Sí, entonces todo, digamos que Mega Man, Street Fighter, todos esos juegos a mí me apasionan un montón. Resident Evil, de hecho el juego de barco está muy inspirado en Resident Evil y en Silent Hill también, que es de Konami. Sí. Entonces ya por ahí son mis Tus referentes, vamos, sí, podríamos decir. Has nombrado buenos juegos, Mega Man, has nombrado también alguno como Silent Hill. Creo que son juegos que luego también te pediré un top 3 de juegos de terror, ya que estamos en este especial de Halloween, y top 3 tus juegos personales. Ya pueden ser de cualquier temática o de cualquier plataforma. Más cosas que queremos saber de Napoleón es ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a desarrollar videojuegos? Bueno, yo diría que si quiere empezar a desarrollar videojuegos es primero hacer una idea de qué es lo que quiere hacer, obviamente, porque todo parte de una idea, y siempre hacer un videojuego lo más sencillo posible. Yo sé que muchos quieren hacer desde un principio un Final Fantasy, un Resident Evil, una... Frena al carro. Pero no. Que comience por algo súper pequeño, un plataforma que vaya de un punto A a un punto B, o que haga 3 cositas nada más. ¿Por qué? Porque al hacer un proyecto pequeño puedes finalizarlo en un lapso corto, no te agotas, ves el ciclo entero de desarrollo, que finalices el juego y luego te puedes empezar a plantear la parte de publicación. Y ya una vez que ves el ciclo entero del desarrollo del juego, ahí te puedes empezar a plantear agregar más cosas, de agregar más funciones, expandir el juego, etcétera. Pero siempre es importante empezar por un proyecto súper pequeñito, por mucho que no quieras, comienza por algo pequeño.
Importante el consejo para aquellos que nos escuchan, es muy importante, como bien dice, no quieras hacer un Final Fantasy, un Silent Hill o no quieras hacer un videojuego de fútbol profesional, un simulador de fútbol, sino intenta hacer algo sencillito, como bien ha dicho Napoleón, que vayas del sitio A al sitio B y si quieres poner algún obstáculo para saltar entre medias o alguna pista que se mueva o algún obstáculo o prueba difícil o algo para pensar, pero esto es hacerlo sencillo, algo que sea intuitivo, que la gente lo entienda y el feedback entre el consumidor y el creador sea lo más sencillo posible. Más cosas que queremos saber, venga, más cositas que tengo yo por aquí es cómo ves el futuro de los videojuegos indie en los próximos años, porque sé que muchos se está hablando de ellos y de momento están haciendo, hace muchos años atrás no eran muy protagonistas, pero ahora están protagonistas, como bien has dicho, en eventos, en sitios así también les van dando algún premio, alguna medallita interesante, así que cuéntanos un poquito cómo ves el desarrollo de los videojuegos o el futuro en este caso de esos videojuegos que nadie conocía hace a lo mejor 10 años, como bien tú has dicho, pero ahora están en la boca casi de todos. Bueno, yo diría que el término indie ya le podemos quitar, yo diría, Sí, porque es que hay juegos sí. ya que ya no son ni indie, hay juegos, Sí. por ejemplo, que son juegos ya profesionales, son juegos que ya se pueden poner, como tú bien has dicho, jugar desde una PlayStation 5, desde una Nintendo Switch, ya son juegos con una calidad y un trabajo detrás interesante, que ya no es aquello de un muñeco en 2D que va hasta aquí, salta y ya se acabó el juego, sino que hay un desarrollo y hay una cosa interesante ya ahí. Sí, de hecho, cuando empezó el tema de los videojuegos no empezó, pero cuando estaba más o menos en la época de la Nintendo y la Super Nintendo, los equipos de desarrollo que estaban detrás de esos juegos eran equipos pequeños también, de 5 o 9 personas. Y esos son más o menos los números de un equipo indie en la actualidad, digamos, de proyectos más o menos de esa envergadura, ¿no? Entonces, esas empresas de antes, Capcom, todos empezaron así, ¿verdad? Entonces, claro, cuando estaba la época de la Xbox, de la primera Xbox, de la Xbox 360 y en la Wii, fue cuando empezaron a salir estos primeros proyectos indie, con el término indie, pero básicamente porque las empresas que desarrollaban videojuegos en ese entonces ya habían crecido, entonces ya todas eran empresas grandes, entonces empezaron a llegar nuevas empresas, ¿verdad? Y para desmarcarlo de las otras, Se les llamó indie. se les llamó indie por el tema de presupuesto. ¿Qué significa indie? O sea, ¿qué relevancia tiene o qué importancia o qué significado tiene indie en un juego? No sé. Indie es independiente. Ajá. Entonces, claro, un desarrollador independiente, equipos pequeños con bajo presupuesto. Pero es que así han empezado todos. Así han empezado todos, exacto. Y muchas empresas han crecido, otras no. Entonces yo diría que el término de indie como tal no debería ser una cosa que sea muy relevante a día de hoy. Básicamente es experiencia de juego, porque hay juegos retro por equipos pequeños que han logrado proyectarse. Bueno, ve el Hollow Knight Silksong, que salió hace nada. Ese es un lo ha petado. videojuego, y es un videojuego que está desarrollado por, si no me equivoco, 3 o 4 personas. Ajá. Y está ahorita en el top de todo. Sí, Por ahora encima mismo está on fire ese doble juego. A, triple A y todo esto. Entonces, yo pienso que el término indie ya debería... Lo suprimimos, pues, desarrollador de videojuegos. Punto pelota, no hay que poner indie. También, o sea, cuando empecéis, como bien decía Napoleón, poquita cosa, no queréis hacer un GTA 6. No. No queráis hacer un GTA 6, tranquilos, poquito a poco. Y buena letra, como se dice, poquito a poco y buena letra. Nos queda alguna preguntita más. Julia, ¿qué tenemos por ahí? Venga. ¿En qué estás trabajando ahora y qué podemos esperar de tus próximos proyectos? Bueno, ahorita estoy trabajando con una empresa en un motor que permite portear juegos retro de Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive. Esto, primera vez que lo estoy diciendo. Bueno, exclusiva, como Sí, en el chiringuito, exclusiva. Sí, y es un motor que permite exportar juegos retros para consolas actuales, ¿no? Entonces voy a comenzar porteando mis propios juegos. Bueno, de hecho, hay un juego que, si no me equivoco, salió hoy, que es de una empresa AAA y está utilizando también ese motor. Y estoy hablando del Mortal Kombat Collection que acaba de salir. Está usando ese mismo motor. Entonces, ese motor, yo estoy metido por ahí también en el background, testeando cosas con mis juegos. Y lo que se viene ahora conmigo es empezar a portear todos estos juegos míos retro, porque los 7 juegos de NES que tengo por ahí, empezarlos a portear para consolas actuales, pero con nuevas cositas, ¿sabes? Que si un manual digital, que si un libro de artes, que si todo eso dentro del menú, que sea un poquito más interactivo, que cuando vayas a jugar el juego, juegues el juego retro, pero cuando vayas a los extras, veas todo ese detrás del desarrollo del juego. Entonces, eso por ahí. Y para el año que viene, se viene el Game Boy 0X, que es el nuevo Game Boy que va a salir.
está bastante bien, y se está trabajando también en el porting a consolas del Regnum Fantasy of Dreams, que está actualmente solamente en PC, que es un Metroidvania todo ilustrado a mano, cuadro por cuadro, tipo estas animaciones clásicas. Pues bueno, eso. Entonces esos dos juegos y el tema de los porting de juegos retro. Información muy interesante y además exclusivas, así me gusta. Como decías algo del Mortal Kombat, bueno, qué mejor día que hoy, ¿no? Siendo este día de Halloween, Mortal Kombat, ya estamos también asociándolo un poquito, ¿no?, a la Noche de los Muertos. Más cosas que queremos saber, ahora voy así que a centrarnos ya un poquito en tus videojuegos, y que también vamos a hablar ahora con el pequeño Benjamín, que también ha estado en alguno de ellos. Cuéntanos un poquito la temática de tus videojuegos, y también sé que Benjamín ha hecho alguno. Ahora le preguntaremos a él, cuéntanos tú un poquito la temática, dinos, por ejemplo, pues Gema Boy trata de esto, el otro trata de aquello, un poquito un resumen de cada uno de esos videojuegos, o de los que más amor les tengas tú. Está claro que los 19 les tienes amor, pero más o menos los que más han gustado al público. Pues por ejemplo, el Gema Boy trata de tal y le ha gustado al público. El otro, un poquito así un resumen de esos videojuegos. Bueno, yo tengo 4 vertientes de juego, ¿verdad? Porque el Ploid pasó a Ploid Saga, del Ploid Saga pasó a Gema Boy 0, de Gema Boy 0 a Gema Boy 0X. Tiene diferentes nombres, pero digamos que es la misma línea del mismo protagonista. Eso es básicamente mi línea de juegos tipo Mega Man, para que se entienda un poco, ¿no? Vale. Luego está los Regnum, que vienen siendo mi línea de juegos tipo Zelda, que está el Regnum Souls Adventure, que salió en las consolas retro, también salió en la Evercade, está en Nintendo Switch también. Es un juego que viene siendo una mezcla del primer y el segundo juego de Zelda, mezclando un poquito la mecánica de ambos. Luego está el Regnum Cherry Dreamland, que es un juego que es en blanco y negro, con artes tipo Cuphead también, en las cutscenes. Y luego está el Fantasy of Dreams, que es el último Regnum, que es todo dibujado a mano. Entonces digamos que los Regnum son los juegos de aventura tipo elfos y esta serie de cosas, ¿no? Luego están los del Super Cambur, que están inspirados en mi cómic, que de momento solamente hay 2 juegos de Super Cambur para la NES, que también están en Dreamcast, y uno que está exclusivo de PC, que es un RPG. Estos son más o menos puzzles y exploración, y el RPG, bueno, es RPG. Y la cuarta vertiente, que es la nueva, que es cuando estoy empezando a explorarlo, el tema del horror. También te digo que a Julia lo de RPG le va a sonar a chino. Julia, ¿qué es un RPG? Pues no sé. Juego de rol. Juego de rol, claro, es que la juventud de hoy en día está otro. A ver, sí que hay mucha gente que juega a los videojuegos y tal. Julia no es poco ella de videojuegos, pero claro, hablarles de RPG, muchos se dicen, ¿qué será esto? Es un juego de rol, para que nos entendamos. Y hablando en palabras normales, ¿vale? Para que nos entendamos todos, es un juego de rol. Te he cortado, pero quería saber, antes de que continúes con esta temática de videojuegos, porque tocas un poquito diferentes estilos y diferentes palos. Mucha gente se va a preguntar dónde puedo adquirir y comprar esos videojuegos, dónde están, porque has comentado que están en PlayStation, en Xbox, en Switch, que tengo que ir a la Play Store, debo ir a la Xbox Games y lo encuentro. ¿Dónde están esos videojuegos? ¿Dónde los puedo comprar? Bueno, en Steam, básicamente, si colocas Nape Games, te aparezco como publisher y ahí salen todos los juegos que tengo publicados. En Nintendo Switch, yo creo que la forma más fácil es entrar en la eShop y colocar Regnum o Ploid, y ahí te saldrá uno, y a partir de ahí puedes conseguir, le das clic a Nape Games y aparece el resto de los juegos en digital, ¿no? Y lo demás ya iríamos al formato físico, que todos los juegos de NES, por ejemplo, Dreamcast y tal, los tengo de momento en la Friki Tienda, en la Game Shop de Vinaroz, en la Friki Tienda, sí, así es. Sí, señor. Y en todas partes, si buscáis físico para consolas actuales tipo Nintendo Switch, está el Regnum Origins Collection, que está en todas las cadenas de tienda, digamos que a nivel global. Y los de Dreamcast igual también en la Game Shop, aquí en lo que viene siendo de Europa, y en América está con Video Games New York. Interesante, veo que tienes un buen abanico de videojuegos y también de dónde encontrarlos. La verdad que ya la palabra indie para ti la podemos suprimir. Eres un desarrollador de videojuegos con una empresa que la verdad que lleva haciendo su renombre y sus piquitos ahí en el tema de los videojuegos. Hemos nombrado varios videojuegos. Vamos ahora a hablar con Benjamín, que creo que tiene algo que contarnos. Benjamín, cuéntanos un poquito, porque sé que tú tienes un videojuego. ¿Cómo se llama ese videojuego? Se llama Ben World. Ben World, ese lo conozco yo porque he subido una publicación a la radio, lo estuve viendo también en la Gámesis, que hablábamos antes con tu papá. Dinos un poquito sobre qué trata el juego y quién es el personaje principal. Hay 2 personajes principales. Muy bien. Soy yo y una amiga de mi cole que se llama Vera. Muy bien. ¿Y qué trata el juego? ¿Es de aventuras? ¿Es de rol? ¿De qué trata ese videojuego?
Es de aventura y pasar zonas y niveles y rescatar a los amigos. Muy bien, y ese videojuego lo has desarrollado tú mismo. Cuéntanos un poquito la creatividad y la historia del contenido, de cómo se conocen los dos personajes, son amigos, son hermanos, qué tienen que hacer, tienen que ir a matar a un monstruo final, a un boss final. Cuéntanos un poquito la aventura. Pues la aventura es que tienes a un personaje, empiezas a explorar y tendrás que pasar puertas, niveles, cosas bug y cosas así y derrotar el boss final y ya está. Muy bien, ¿se pueden elegir a los dos personajes o tengo que ir solo con uno en el juego? ¿Se puede jugar multiplayer? ¿Se pueden jugar dos a la vez o solo puedes elegir jugar uno y tienes que elegir entre tú, digamos Ben, o Vera? Yo solo puedes jugar con uno. Con uno, ¿y puedes elegir entre los dos? ¿Puedes ir con la chica o con el chico? Sí. Ah, muy bien. ¿Y qué armas tienen o ocupan cada uno de ellos para pasar esta aventura? ¿Van con armas, van con espadas, con escudos, con superpoderes mágicos? Van con armas. Por ejemplo, yo tengo espada y si le das a un botón, pues cambia el arma a no sé qué, pues como un disco y lo tira. Como un escudo. Sí, como el Capitán América. Como un el escudo Capitán boomerang. América. Ah, amigo, mira qué bien, interesante, muy bien. ¿Y Vera con qué va? Tú vas con espada y escudo y Vera ¿qué nos trae? Para defenderse. Trae como una cadena, que es como la espada que tengo yo, pues una cadena que tira y ya está. Tipo el Devil May Cry, ¿no? Que va con una cadena y va pegando sí. latigazos. Y también tiene de disparar de lejos, es como una pistola que dispara. Ah, interesante, muy bien. ¿Y el boss final del videojuego, el boss final, cómo se llama y qué es? ¿Qué es? ¿Un dragón? ¿Es una gárgola? ¿Qué es el monstruo final? El boss final es mi profesora que se llama Salomé. Otra, la profesora estará contenta, pues. Pues sí lo está, sí lo está. Lo que Me pasa es imagino. que te falta el trasfondo del por qué ella es el boss final, porque no le ha contado de qué trata A ver, ¿por la qué? historia del juego. Cuéntanos un poquito por qué es la profesora el boss final. ¿Es buena, es mala? Cuéntanos un poco. Es la más mala de todos porque empiezas con que yo traigo una Nintendo al colegio Ah, y de repente falla algo y nos mete a todos. amigo, es como si la historia real, o sea, la vida, como si ahora nosotros que estamos aquí en la radio, tocó un botón, ¿no? Y nos entramos dentro del videojuego. Muy bien. Muy bien, bueno, hay que decir que es mala, pero es mala en el videojuego, En no el mala videojuego, persona, sí, sino sí. es No. es el boss final, no es que sea la mala de la película, sino que es el boss final. Él Muy tiene bien. que ir a rescatarlos y cuando se enfrenta a ellos y los derrota vuelven a la normalidad. Ah, Eso amigo, es hay lo que que, falta. hay que romper, digamos, el paralelo del videojuego, ¿no? Digamos, como la segunda, digamos, como la barrera entre lo humano y lo real al videojuego, ¿no? Digamos, hay que volver a hacer eso. Sí. Importante. Más cositas que quiero saber de ese videojuego. ¿Cuándo creaste el videojuego? ¿Cuántos años tenías cuando hiciste ese videojuego? Porque ahora has dicho, papá, que tienes 9 años, me parece. ¿Cuándo hiciste ese videojuego? ¿Cuándo creaste la idea y la imaginación? Supongo que papá ayudó un poquito, pero ¿cuándo empezaste ese videojuego? ¿A qué edad? Empecé entre los 8 y 9. Casi nada, hace nada poquito, un añito hace de ese videojuego. Muy bien, interesante. ¿Y por qué surgió la idea de poner a dos personajes y no solo ser tú el protagonista? O sea, ¿por qué pusiste a Vera también? ¿Es una buena amiga? Porque normalmente los videojuegos se usan chico o chica, entonces... Quiso dar la opción. Muy buen concepto. Veo que papá te ha enseñado bien. Así es, muy bien. Siempre normalmente en los videojuegos hay un chico y una chica donde elegir, por si juegan tanto hombres como mujeres. Ya sabemos que los videojuegos son para todo el público, entonces pues puedas elegir entre uno y el otro. ¿Tienes solo una parte de momento ese videojuego? O sea, ¿quiere decir que solo hay un videojuego? Sí, Sí. ¿Habrá una segunda parte? En la segunda parte yo creo que no. ¿O habrá ¿cómo sería? Un DLC donde pueda haber otra historia alternativa donde Ben y Vera tengan que salvar al mundo, el planeta, ayudar en una causa que haya pasado en algún sitio? Tal vez sí. Importante, me gusta, lo voy a apuntar. Yo ya he visto la imagen un poquito también, lo vi también en la Gamesis y la verdad que tenía muy buen feedback el juego y además era muy bonito de ver. Más cosas que queremos saber de ese videojuego. ¿Dónde lo podemos encontrar el videojuego? Que te ayude papá si no lo sabes. ¿Dónde podemos encontrar ese videojuego? ¿Dónde lo podemos jugar? Bueno, aquí sí me toca a mí. Venga, pues papá, cuéntanos. Porque el videojuego ya acabamos el desarrollo, Ujú. que de hecho una parte del desarrollo la hicimos en su clase del cole con su profe Salomé. Ah, muy bien, muy bien. Hicimos una actividad con todos sus amigos para incluirlos ahí. Por eso el tema también de rescatar a todos sus amigos. Y bueno, el videojuego ya lo terminamos y lo voy a publicar primero
para la primera Nintendo, mediante la Homebrew Factory, que es una empresa de Francia, donde realiza las primeras preventas, digamos que para la NES. Ujú. Pero una vez que finalice las pruebas del motor que te había mencionado anteriormente, lo voy a publicar también en la Nintendo Switch. Muy bien, interesante, pues estaremos atentos. A ver si también para ordenador, que yo soy mucho de ordenador también, ¿eh? A ver si le también metéis para para PC, ordenador. también Ahí, para me PC. gusta. Eso, Además, a mí los juegos retro me gustan mucho, ya que ya tengo una edad y los juegos retro son devolverme a mi infancia. Nos queda bien poquito para descubrir y para preguntar. Nos quedan así, tengo yo varias preguntas que tengo aquí apuntadas. Si te parece, dinos, Napoleón, tu top 3 de videojuegos personal, ya sea temática que sea, y luego, como estamos en el día de Halloween, top 3 juegos de terror. Pero primero, top 3 juegos de tu infancia, de lo que a ti te haya gustado. Puedes incluir alguno de los tuyos también, o aquellos que fueron referentes para tú crear tus propios videojuegos. A ver, este es difícil, porque me gustan un montón. Ya lo sé, Pero hacer un top 3 a veces cuesta, por eso lo hacemos Sí, top sí, 3. sí. Porque si te hago un top 10 es más fácil, pero si te hago un Ya. top 3 es más complicado ahí meter el 1, el 2, el 3, nunca sabes cuál elegir. Bueno, yo diría que en el top 3 empiezo con el primero, con el que más me gusta, que sería The Legend of Zelda: Link to the Past de Super Nintendo. Juegazo. Un Zelda con todas las de la ley. Es uno de los juegos que no me canso de jugarlo. De segundo lugar, yo diría que el Mega Man 4 Uf, qué de juegazo. la primera Nintendo. Se me voy más atrás todavía. Ujú. Estamos ya, vamos, para nosotros. Julia y Benjamín no eran aún nada, no habían ni nacido. nada. Y en el tercer lugar, es que tengo que colocarlos juntos. Yo diría que tanto el Resident Evil 3, el Nemesis, Oh, con el Silent Hill 3. Esos dos. vaya juegazos también. Tenemos un top 3 ahí bastante interesante. Pues ahora que estamos con ese top 3, vamos con el top 3 de terror, juegos de terror que tú incluirías en ese top 3. Has nombrado dos de ellos que ya se podrían meter también en el top 3 de juegos de terror, como Resident Evil o Silent Hill. Sí, bueno, como está dentro del top 3 de mis favoritos y los tengo empatados, yo diría que esos dos estarían en mi número 1. Esos dos serían el número 1, Silent Hill y Resident Evil. Sí. Yo incluiría un clásico, pero yo sé que no es para todo público. El primer Alone in the Dark, que salió en la MS2 en PC. Ujú. Digamos que es el padre de todos esos juegos. Para mí tiene un Luego valor salió uno especial. para Xbox, me suena, ¿no? De Alone in the Dark. No, ese es otro. Ese es un remake del primero. Ah, vale. Sí, no, el que yo digo es un juego enteramente poligonal. Ujú. Pero es el primer Alone in the Dark. Está en MS2. Bueno, en Steam está. Ahora que lo pienso, hay un pack donde traen los primeros 3 juegos de Alone in the Dark. Pero los clásicos, desarrollados por Infogrames. Y el primero, para mí, es un clásico. De hecho, es en una mansión también abandonada. El primer Resident Evil se inspiró de ese juego. Y diría que es el primero que usa el tema del 3D para desplazar y tal. Entonces, yo diría que dentro de los juegos del horror, yo incluiría ese. Pero más por un tema personal. Sí, a ver, es tu top 3, es tu top 3 personal, no el histórico ni del mundo, sino el Claro, tuyo claro. personal. Y de agregar algún otro. A ver, ya tengo un Silent Hill, ya tengo un Resident, ya tengo el Alone in the Dark. Pues yo incluiría el primer de Last of Us. Ah. Por la narrativa que tiene. El otro día escuchaba el podcast de Jordi Wild, que desde aquí mandamos un abrazo a Jordi, que increíble Jordi Wild, que trajo a él uno de los creadores de la música, uno de los que crean la banda sonora, digamos. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, Santa Olaya, es el apellido. Hoy que ganó un Oscar también por algunas bandas sonoras de algunas películas. Y trajo la guitarra y empezó a tocar la musiquita del principio, la de tin, 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 de Last of Us, y se me pusieron los pelos como escarpias. Dije, madre de Dios. Lo tocaba con un instrumento que es parecido a la guitarra, pero no es una guitarra. Le nombró un nombre muy extraño. Ahora no recuerdo cómo era. No era un ukelele tampoco, sino era algo tipo con cuerdas, con 5 cuerdas, pero era diferente. Era algo con un instrumento raro y diferente. Empezó a tocarlo y se me pusieron los pelos de punta. La verdad que me gusta mucho tu top 3, tanto el personal de videojuegos personal, que la verdad que Mega Man, un clásico, yo jugaba casi todos. También me gustaba mucho el Bomberman, de acuerdo, que era un poquito más sencillo, pero al final te hacía romperte el coco en poner la bomba, no quedarte atrapado, y más de una vez me quedé atrapado. Y Mega Man creo que es una historiaza. Además me gustaban mucho sus dibujos y sus videojuegos. ¿Qué nos queda recordar? Son, si te parece, tus redes sociales. Si quieres nombrar algo que nos hemos olvidado, y ya lo tendríamos. Así que recuérdanos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar y cómo te llamas en las redes, para que la gente que nos está escuchando te diga y te siga a todas partes. Bueno, en TikTok y en YouTube sería como NapexDev. Y en X,
anteriormente Twitter, en Facebook e Instagram como Nape Games, que sería la empresa. Perfecto. Y luego, nada, nos queda si quieres decir alguna cosita, si Benjamín quiere decir algo, lo último que quieras decir, adelante, es vuestro turno, el micrófono es para vosotros. ¿Quieres decir algo, hijo? Que si queréis me podéis seguir en YouTube, Benjamín Pro Player, ese es mi canal. Muy bien dicho, te voy a seguir yo. Ahí, Benjamín Pro Player, ¿eh? ¿Ya qué juega Benjamín en ese canal? Todo junto. Benjamín Pro Player. Benjamín Pro Player. ¿A qué juega Benjamín en ese canal? ¿A qué juega? ¿Qué videojuegos? Unos cuantos. Bueno, un poquito por encima. ¿Cuáles son los que te gustan a ti? Bueno, hazme tú un top 3 en esta vida actual de videojuegos. A ver cuáles son tus top 3 mejores juegos actuales. Venga. ¿Cuáles te gustan a ti? ¿A cuáles te gustan más jugar? ¿Eres más de Minecraft, de Fortnite, de Rocket League? ¿De cuál eres tú? No sé, me gustan muchos. ¿Te gustan muchos? Bueno, a mí también me gustan muchos, ¿eh? Ten cuidado que yo cuando salió Fortnite era uno de los que jugaba todos los días con los niños, ¿eh? O sea, era como un niño pequeño con un cuerpo de 30 y pico años, ¿sabes? Estaba ahí disparando. ¿A qué estás jugando ahora? Estoy jugando ahora el Planta vs Zombies. Hoy me gusta mucho también. Es como el 1. El clásico. Ah, Es como el del 1 que salió primero, pero la Switch 2 tiene cosas nuevas y... yo ese no he jugado, al nuevo. O sea, yo... Es el mismo clásico, pero tiene novedades, HD, ¿no? Y una que otra cosita nueva. Ah, mira que jugué también un tiempecito. Yo también soy de esos que me gusta jugar también a muchos juegos. Lo que me falta es tiempo, Benjamín. Tiempo me falta a mí para jugar. Así que bueno, pues te vamos a seguir también. Recordad el nombre de Benjamín, Benjamín Pro Player. Seguirle también y ahí encontraréis diferente contenido. Así que Napoleón, Benjamín, si queréis decir algo más, antes de irnos nos haremos la foto oficial del programa para colgarla en las redes sociales. Bueno, él en su canal, quiero hacer hincapié, porque él coloca ahí gameplays, pero también habla sobre videojuegos. Importante, pues Y muy bien. Ahorita está colocando una nueva sección donde se está tocando el piano, porque está aprendiendo a tocar el piano. Entonces, digamos que un poquito de música, un poquito de videojuegos y un poquito de detrás de los videojuegos. Quería hacer un poquito hincapié en su canal. Muy bien, perfecto. Mira, te voy a buscar ya por aquí con el móvil. Te va a seguir uno que se llama Firmer Pie, que ese soy yo, ¿de acuerdo? Ojo Benjamín, que tiene 7.230 y algo suscriptores. ¿Ese es tu canal? Madre mía, pues con 9 añitos yo tengo un canal que juega a juegos de fútbol y tengo solo 6.000, pero llevo no sé cuántos años ya con el canal. O sea que imagínate, ya me has superado. Ya estoy suscrito a tu canal, para que veas. Así que, nada, pues nos hacemos la foto con Napoleón. Napoleón, Benjamín, Napoleón, muchas gracias por haber venido. Muchas un placer haberos por la conocido invitación. y sobre todo vuestra historia nos encanta. Como papá inculcó al pequeño Benjamín a crear sus propios videojuegos y espero que la empresa Nape Games vaya lo más arriba posible. Y también le echaré un ojo a tus videojuegos, descargaré algunos en Steam, le echaré un ojo, los probaré y te diré mi opinión personal. Así que gracias por vuestra visita. Muchas gracias por la invitación. De nada, vosotros por venir. Os dejamos con una canción mientras nos hacemos la foto. Gracias a ti, Benjamín, campeón, por venir. Nos hacemos la foto oficial con ellos mientras escuchamos alguna de las canciones. Por ejemplo, esta de Karol G, esto que se llama Latina Forever.